Hola a todos, bienvenidos a Palabra de Vida en Cristo, tu canal para profundizar en la riqueza de la Palabra de Dios. Hoy te traemos una historia llena de fe, milagros y valentía. La vida de Moisés, un hombre elegido por Dios para llevar a cabo una misión extraordinaria. Desde su nacimiento en medio de la opresión, hasta su llamado en la zarza ardiente y su papel crucial en la liberación del pueblo de Israel, la vida de Moisés nos enseña lecciones profundas sobre obediencia y confianza en Dios. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas más contenido como este. Acompáñanos en este emocionante recorrido por la vida de Moisés, una de las figuras más inspiradoras de las Escrituras. El pueblo de Israel vivía como esclavo en Egipto. Habían llegado allí años atrás, cuando José, uno de los hijos de Jacob, fue nombrado gobernador de Egipto. Durante ese tiempo, los israelitas prosperaron y se multiplicaron en gran número. Sin embargo, cuando un nuevo faraón subió al poder, no reconoció los logros de José ni se sintió agradecido por la contribución de los israelitas. El faraón temió que el pueblo hebreo se volviera demasiado numeroso y pudiera rebelarse contra él. Por eso, ordenó medidas drásticas. Primero los sometió a trabajos forzados y luego decretó que todos los bebés varones hebreos debían ser arrojados al río Nilo para reducir su población. Este fue un tiempo oscuro para el pueblo de Dios, un periodo de sufrimiento y opresión. En medio de esta situación desesperada, nació un niño que cambiaría la historia del pueblo de Israel. Este bebé era Moisés, hijo de una pareja de la tribu de Leví. Su madre, Jocabed, vio que su hijo era hermoso y especial y decidió esconderlo durante 3 meses para protegerlo de la orden del faraón. Sin embargo, llegó un momento en que ya no pudo ocultarlo más. En un acto de fe y desesperación, Jocabed preparó una pequeña canasta de papiro, la selló con brea y asfalto para que flotara y colocó al bebé en el río Nilo. Su hermana mayor, Miriam, vigilaba desde lejos para asegurarse de que nada malo le sucediera. Dios tenía un plan para este niño. Mientras la canasta flotaba en el río, la hija del faraón salió a bañarse y vio la canasta entre los juncos. Al abrirla, encontró al bebé llorando y, conmovida por su llanto, decidió adoptarlo como su propio hijo. Sin saberlo, Miriam se acercó y ofreció buscar a una nodriza para cuidar del bebé. La hija del faraón aceptó y Miriam llevó al bebé de vuelta a su madre, Jocabed, quien lo crió durante sus primeros años. Cuando Moisés creció, fue llevado al palacio y adoptado oficialmente como hijo de la hija del faraón. Fue entonces cuando recibió el nombre de Moisés, que significa sacado de las aguas. Moisés fue criado como miembro de la familia real egipcia. En el palacio del faraón tuvo acceso a la mejor educación, aprendió las costumbres egipcias y probablemente recibió entrenamiento en liderazgo y estrategia militar. Sin embargo, a pesar de vivir como príncipe, Moisés sabía que no pertenecía a Egipto. Dentro de él latía la identidad de su verdadero pueblo, los hebreos. Imagina la lucha interna de Moisés. Por un lado, vivía en el lujo del palacio, rodeado de comodidades, pero por otro, veía a su pueblo sufrir bajo la cruel opresión de la esclavitud. Esta dualidad marcó profundamente su corazón y lo preparó para el propósito que Dios tenía para él. Un día, mientras Moisés recorría las áreas donde trabajaban los esclavos hebreos, presenció cómo un capataz egipcio golpeaba brutalmente a un hombre hebreo. Lleno de ira y compasión por su pueblo, Moisés intervino y mató al egipcio, enterrándolo en la arena. Aunque pensó que su acto había pasado desapercibido, pronto se dio cuenta de que otros lo habían visto. Al día siguiente, intentó mediar en una discusión entre 2 hebreos, pero uno de ellos le dijo: ¿Quién te ha puesto como juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio?
Estas palabras llenaron a Moisés de temor. Al enterarse de lo ocurrido, el faraón intentó matar a Moisés. Sin otra opción, Moisés huyó de Egipto y se dirigió al desierto de Madián, dejando atrás todo lo que conocía. En Madián, Moisés comenzó una nueva etapa en su vida, lejos del lujo del palacio y los problemas de Egipto. Allí, Moisés se encontró con las hijas de Jetro, sacerdote de Madián, quienes estaban siendo acosadas mientras intentaban sacar agua de un pozo. Moisés intervino nuevamente, defendiendo a las mujeres y ayudándolas a dar de beber a sus rebaños. Este acto de bondad llamó la atención de Jetro, quien lo acogió en su hogar. Moisés se quedó en Madián, casándose con Séfora, una de las hijas de Jetro, y formando una familia. Durante los siguientes 40 años, trabajó como pastor de ovejas, llevando una vida sencilla y apartada de la política y el poder. Aunque parecía que Moisés había dejado atrás su pasado y el llamado que Dios tenía para él, este tiempo en el desierto fue una etapa de preparación. Dios estaba moldeando su carácter, enseñándole humildad y dependencia total en él. Lo que Moisés no sabía era que su vida estaba a punto de cambiar nuevamente. Después de 40 años cuidando ovejas en el desierto, Moisés tuvo un encuentro que cambiaría el curso de su vida y el destino de su pueblo. Un día, mientras llevaba a su rebaño al monte Horeb, conocido también como el Monte de Dios, algo extraordinario llamó su atención. Una zarza que ardía, pero no se consumía. Intrigado, Moisés se acercó para observar más de cerca. Este evento marcó el inicio de una conversación directa con Dios, algo que pocos habían experimentado antes. Desde la zarza ardiente, Dios llamó a Moisés por su nombre, diciendo: «Moisés, Moisés». Sorprendido y temeroso, Moisés respondió: «Aquí estoy». Entonces, Dios le advirtió que no se acercara más y que se quitara las sandalias, porque el lugar donde estaba parado era tierra santa. Dios se presentó como el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ante estas palabras, Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Fue en ese momento que el Señor le reveló su propósito: liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y llevarlos a una tierra prometida, una tierra que fluía leche y miel. Dios le dijo a Moisés: «He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores. Conozco sus sufrimientos, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios». Luego, le dio una instrucción clara: «Ahora ve, porque yo te envío al faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel». Para Moisés, esta tarea parecía imposible. No solo se sentía incapaz, sino que también sabía que regresar a Egipto significaba enfrentarse a un faraón poderoso y un pueblo que podría no confiar en él. Como muchos de nosotros, Moisés presentó excusas. Primero dijo: «¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel?». Dios le respondió: «Yo estaré contigo». Luego, Moisés preguntó: «¿Y si ellos me preguntan cuál es tu nombre, qué les responderé?». Dios respondió con una declaración poderosa: «Yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me ha enviado a ustedes». A pesar de estas respuestas, Moisés continuó dudando. Se preocupó por no ser elocuente y por no tener la habilidad para hablar. Dios le recordó que él había creado la boca del hombre y que estaría con él para guiar sus palabras. Finalmente, como último recurso, Moisés pidió que alguien más fuera enviado. Pero Dios, en su misericordia, permitió que su hermano Aarón lo acompañara como portavoz. Dios también le dio señales para confirmar su poder. Le mostró cómo su vara podía convertirse en una serpiente y volver a ser vara, cómo su mano podía llenarse de lepra y ser sanada, y cómo podría convertir agua del río en sangre.
Estas señales serían usadas para convencer tanto al pueblo de Israel como al faraón de que Dios lo había enviado. Después de recibir su llamado divino, Moisés regresó a Egipto, llevando consigo el mensaje de liberación para el pueblo de Israel. Acompañado de su hermano Aarón, quien se convirtió en su portavoz, Moisés se presentó ante los ancianos de Israel. Les explicó que Dios había escuchado su clamor y que el momento de la liberación había llegado. Al principio, los israelitas creyeron en la promesa de Moisés y se inclinaron ante Dios, reconociendo que el Señor había visitado a su pueblo. Pero la verdadera prueba aún estaba por venir. Moisés tendría que enfrentarse al faraón, el hombre más poderoso del mundo en ese entonces. Con el respaldo de Dios, Moisés y Aarón se dirigieron al palacio del faraón. En su primer encuentro, Moisés le pidió al faraón que dejara ir al pueblo de Israel para que pudiera celebrarle una fiesta en el desierto. Pero el faraón, lleno de arrogancia y desdén, respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? No conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. El faraón rechazó la petición de Moisés, lo que no solo enfureció a Dios, sino que también resultó en un castigo para los israelitas. El faraón intensificó la carga sobre ellos, exigiendo que produjeran más ladrillos sin proveerles paja, lo que les llevó a sufrir aún más. Los israelitas, desmoralizados, culparon a Moisés por haber empeorado su situación. Moisés, al ser rechazado por el faraón, se enfrentó a la frustración y el miedo, pero Dios le aseguró que él endurecería el corazón del faraón y que finalmente el faraón cedería. Dios le ordenó a Moisés que regresara a enfrentarse nuevamente al faraón, esta vez con una señal aún más poderosa: las plagas. Dios envió 10 plagas sobre Egipto, cada una más devastadora que la anterior, como una demostración de su poder y autoridad. Cada plaga fue un juicio contra los dioses egipcios, mostrando que el Dios de Israel era más grande que todo lo que Egipto adoraba. Las plagas incluyeron sangre en el Nilo, ranas, piojos, moscas, plaga de ganado, úlceras, tormentas de granizo, langostas, oscuridad y finalmente la muerte de los primogénitos egipcios. El faraón, aunque vio la devastación causada por las plagas, se negó a liberar a los israelitas. En cada ocasión, Dios le dio la oportunidad de arrepentirse, pero el faraón endureció su corazón. Esta falta de arrepentimiento y desobediencia a la voluntad de Dios no solo trajo sufrimiento a Egipto, sino que también preparó el escenario para el juicio final, la muerte de los primogénitos. Antes de la 10ª plaga, Dios instruyó a Moisés y a Aarón sobre cómo los israelitas debían preparar la Pascua: sacrificar un cordero sin defecto, tomar su sangre y ponerla en los postes de las puertas, de modo que el ángel de la muerte pasara por encima de sus casas. Esta fue la última plaga, la muerte de los primogénitos egipcios, mientras que los israelitas fueron protegidos por la sangre del cordero. Esa noche, el faraón, devastado por la pérdida de su hijo y viendo la magnitud de la calamidad, finalmente cedió y permitió que los israelitas se fueran. Sin embargo, antes de que se fuera, les dio riquezas y les dijo que se marcharan rápidamente. La liberación de Israel había comenzado. Después de la devastadora última plaga, el faraón finalmente cedió ante la voluntad de Dios y permitió que los israelitas se marcharan. Con el corazón lleno de gratitud y esperanza, el pueblo de Israel comenzó su largo viaje hacia la libertad. En total, alrededor de 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños, partieron de Egipto. Fueron acompañados de una gran multitud, con sus animales, sus bienes y el fervor de un pueblo libre por primera vez en siglos. Dios guió a los israelitas en su camino a través del desierto, no por el camino más corto hacia la tierra prometida,
sino por un camino que los prepararía para enfrentar las dificultades que les esperaban y para aprender a confiar en Él. Este fue un acto de fe, un paso de obediencia y un proceso de purificación. En su travesía, los israelitas llegaron a un obstáculo aparentemente insuperable, el Mar Rojo. Ante ellos, un vasto océano de agua. Detrás, el ejército egipcio, con el faraón decidido a perseguirlos y traerlos de vuelta. El pueblo comenzó a quejarse, temeroso de que sus enemigos los atraparan. Sin embargo, Moisés les respondió: «No temáis, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes, porque los egipcios que ven hoy, nunca más los verán». Dios le dijo a Moisés que extendiera su vara sobre el mar, y cuando lo hizo, el mar se dividió, creando un paso seco por el medio. El pueblo de Israel cruzó a salvo, y cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas volvieron a su lugar, ahogando al ejército del faraón. Este milagro mostró el poder de Dios para salvar a su pueblo, y fue un acto de liberación definitiva. El pueblo de Israel no solo fue liberado físicamente, sino que también fue testigo de la autoridad divina sobre la naturaleza. Después de cruzar el Mar Rojo, Moisés y los israelitas, llenos de gratitud y alabanza, cantaron un cántico de victoria en honor a Dios. Este cántico proclamaba la gloria de Dios, su poder y su fidelidad. Moisés entonó: «Cantaré a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha arrojado al mar al caballo y al jinete». El cántico expresaba el agradecimiento por la liberación y la fe en que Dios seguiría guiando a su pueblo a lo largo de su travesía. A pesar de la victoria y el milagro en el Mar Rojo, el pueblo de Israel pronto comenzó a enfrentar nuevas pruebas en el desierto. En el desierto de Shur, donde no había agua, el pueblo comenzó a quejarse de su situación. Moisés clamó a Dios, y él le indicó un árbol cuyas hojas purificaron las aguas amargas de Mara, transformándolas en agua potable. Sin embargo, el pueblo continuó quejándose por la falta de comida. Entonces, Dios envió pan del cielo, el maná, y codornices para alimentar al pueblo. Moisés les explicó que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A través de este milagro, Dios enseñó a su pueblo a depender completamente de Él para sus necesidades diarias. Después de un tiempo en el desierto, Dios llevó a Moisés al monte Sinaí, donde tuvo un encuentro único con Él. En este lugar santo, Dios le entregó a Moisés las tablas de la ley, conocidas como los 10 mandamientos. Estos mandamientos eran instrucciones divinas para que el pueblo de Israel viviera de acuerdo con los principios de justicia, amor y santidad. Los 10 mandamientos incluían normas sobre la adoración a Dios, el respeto a la familia, la justicia en las relaciones humanas y la santidad de la vida. Esta fue una de las primeras formas de organizar la vida religiosa, social y moral del pueblo de Israel, y marcó el comienzo de un pacto especial entre Dios y su pueblo. Sin embargo, mientras Moisés estaba en el monte Sinaí, el pueblo de Israel, ansioso por la ausencia de su líder, comenzó a dudar de Dios. Decidieron fabricar un becerro de oro y adorarlo, rompiendo así el primer mandamiento de no tener dioses ajenos. Cuando Moisés descendió y vio la idolatría, se llenó de ira y rompió las tablas de la ley. Sin embargo, en un acto de misericordia, Dios le permitió a Moisés hacer una nueva copia de las tablas, reafirmando así el pacto con su pueblo. Tras recibir los 10 mandamientos, el pueblo de Israel continuó su recorrido por el desierto. Moisés, junto con el pueblo, se dirigió a través de diversas regiones, enfrentando no solo desafíos físicos como la escasez de agua y comida, sino también pruebas espirituales. Durante este tiempo, Israel pasó por diferentes etapas en las que se demostraron su obediencia, su desconfianza y su falta de fe en Dios. Sin embargo,
Dios siempre estuvo presente, guiando a Moisés y al pueblo a través de la nube durante el día y el fuego durante la noche. En un momento, el pueblo comenzó a quejarse nuevamente por la falta de comida y agua. Como consecuencia de su desobediencia y murmuraciones, Dios envió serpientes venenosas que mordían al pueblo. Ante el sufrimiento, los israelitas se arrepintieron y pidieron ayuda a Moisés. Dios instruyó a Moisés a hacer una serpiente de bronce y colocarla en un asta. Cualquiera que mirara a la serpiente de bronce sería sanado. Este acto prefiguró la obra redentora de Cristo, quien, como nos dice el Nuevo Testamento, fue levantado en la cruz para nuestra salvación. Juan 3:14-15. En otro episodio de rebeldía, un hombre llamado Coré, junto con Datán y Abirán, se levantó contra la autoridad de Moisés y Aarón, cuestionando su liderazgo y la elección divina sobre ellos. Coré y sus seguidores desafiaron el mandato de Dios, lo que resultó en un juicio terrible. La tierra se abrió y tragó a Coré, a sus seguidores y a sus familias, un claro recordatorio de que desobedecer a Dios y desafiar su voluntad trae consecuencias graves. Esta tragedia también sirvió para reforzar la autoridad de Moisés ante el pueblo. Un momento crítico en la vida de Moisés ocurrió en el desierto de Zin, cuando el pueblo de Israel, una vez más, se quejó por la falta de agua. Dios le ordenó a Moisés que hablara a una roca para que brotara agua, pero Moisés, cansado de la rebelión constante del pueblo, golpeó la roca con su bastón en lugar de hablarle como Dios había indicado. Por este acto de desobediencia, Dios le dijo a Moisés que no entraría en la tierra prometida, aunque todavía lo utilizaría para guiar al pueblo hasta las puertas de esa tierra. La historia de Meribá nos recuerda que incluso los siervos más fieles de Dios deben seguir su dirección exactamente como Él lo indica. En los últimos años de la travesía, Moisés comenzó a reconocer que su tiempo de liderazgo estaba llegando a su fin. Dios le mostró a Moisés que debía elegir a Josué, hijo de Nun, como su sucesor. Josué había sido uno de los espías enviados a la tierra prometida y se destacó por su valentía y fe en Dios. Moisés, a pesar de saber que no podría entrar en la tierra prometida, confió en que Josué sería el líder que llevaría al pueblo a la victoria y a la posesión de la tierra que Dios había prometido. Finalmente, después de 40 años de peregrinación en el desierto, Moisés llevó al pueblo hasta las fronteras de la tierra prometida. En el monte Nebo, Dios le permitió ver la tierra que había sido prometida a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Moisés, con 120 años de edad, subió al monte y desde allí miró hacia la vasta tierra de Canaán. Dios le dijo que no cruzaría al otro lado del Jordán, pero que vería la tierra desde lejos, un acto de misericordia que le permitió conocer la tierra que tanto había anhelado. En ese momento de despedida, Moisés murió en la tierra de Moab, según la voluntad de Dios. La Biblia nos dice que Dios mismo sepultó a Moisés en un lugar secreto, y nadie sabe dónde está su tumba hasta el día de hoy. La muerte de Moisés marcó el final de una era, y el pueblo de Israel lamentó profundamente la partida de su líder. Moisés fue el siervo más fiel de Dios, el hombre que estuvo en la presencia de Dios como nadie más. A pesar de sus debilidades y fallos, como todos los seres humanos, Moisés dejó un legado de obediencia, fe y valentía. A lo largo de este video, hemos recorrido la vida de Moisés, desde su nacimiento bajo circunstancias extraordinarias hasta su liderazgo que llevó al pueblo de Israel a la libertad. A través de su obediencia y fidelidad a Dios, Moisés no solo liberó a Israel de la esclavitud en Egipto, sino que también les dio las leyes que definirían su relación con Dios. Su vida es un testimonio de cómo Dios usa a personas imperfectas para cumplir grandes propósitos.
Una de las lecciones más profundas que Moisés nos deja es la importancia de la obediencia a Dios, incluso cuando los desafíos parecen insuperables. Moisés no fue perfecto, tuvo dudas, cometió errores y enfrentó grandes obstáculos, pero a pesar de todo, confió en la dirección de Dios, lo obedeció y siguió adelante, sabiendo que Dios estaba con él. De esta manera, Moisés nos enseña que la obediencia a Dios y la fe en Él son esenciales para cumplir su voluntad. Aunque no siempre entendamos todo lo que Dios nos pide, hoy la historia de Moisés sigue siendo relevante para nosotros. Nos desafía a vivir con integridad y valentía, a estar dispuestos a seguir el llamado de Dios, incluso cuando es difícil. Como Moisés, también podemos enfrentar circunstancias difíciles, pero debemos recordar que no estamos solos. Dios está con nosotros en cada paso del camino. A través de la vida de Moisés, vemos que nuestra fidelidad y obediencia a Dios pueden tener un impacto duradero, no solo en nuestras vidas, sino en las vidas de aquellos que nos rodean. Al mirar la vida de Moisés, podemos hacer una introspección y preguntarnos: ¿estamos obedeciendo a Dios en nuestras vidas? ¿Estamos dispuestos a seguir su llamado, incluso cuando no sabemos todo lo que está por venir? Moisés nos enseña que la obediencia a Dios no depende de nuestras habilidades, sino de nuestra disposición para confiar en Él y actuar según su voluntad. Hoy, al igual que Moisés, podemos ser usados por Dios para cumplir su propósito en nuestra vida y en el mundo que nos rodea. Te animo a reflexionar sobre la vida de Moisés y a pensar en cómo puedes aplicar su ejemplo de obediencia y fe en tu propia vida. No importa lo que enfrentes, recuerda que Dios tiene un plan para ti. Si confías en Él y sigues su dirección, como Moisés, puedes ser un instrumento poderoso en sus manos. El legado de Moisés sigue vivo hoy en día, y ahora es nuestro turno de vivir de acuerdo con los principios que Él enseñó. Gracias por acompañarnos en este recorrido a través de la vida de Moisés. Esperamos que este video te haya inspirado a vivir una vida de obediencia y fe en Dios, confiando en que Él tiene un propósito para ti. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartirlo con aquellos que puedan necesitar este mensaje. Que Dios te bendiga y te guíe en tu caminar de fe.